Dios nos bendiga, hermanos, en estas horas hermosas de la tarde. Damos gracias a Dios que el Señor nos permite, por su gran misericordia, podernos reunir otra vez más. Dios bendiga a los que estamos presentes, a los que no se han podido encaminar, pues Dios les bendiga también a donde se encuentren ellos, y el alto Dios también les guarde y les ayude como siempre en su caminado diario. Así que, amado hermano, después de una tarde que nos hemos gozado, ahora pues estamos acá nosotros, no se preocupe por eso, que hoy vamos a adorar al Señor, sea como sea. Pero la palabra del Señor dice que todo lo que respire, que alabe a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Una tarde donde vamos a escuchar de la palabra del Señor. Usted ya le cantó a Dios. Ahora esperamos que también reciba esos cantos del Señor, pues por fe ya los recibió. Ahora pues Dios bendiga a los hermanos que nos verán o nos ven allá en el occidente, a nuestros hermanos. Dios les bendiga. A los que nos van a ver por diferido y a través de las diferentes líneas, Dios les bendiga. A los que están fuera de nuestras fronteras patrias, Dios les bendiga también. Bueno, vamos aprovechando bien el tiempo, hermano, porque es necesario escuchar la palabra de Dios. Vamos a un mensaje muy conocido de todos y que usted repetidamente lo dice todos los días, hasta cuando se casa se lo dicen también, y es el dolor de cabeza para muchos. Y vamos al Evangelio de Juan. Hoy vamos a dar una enseñanza que me parece importante hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor, y esperamos en Dios que todo sea para bien y poder abrir los ojos de aquellos que están cegados todavía y no les ha podido abrir por X razones, porque la palabra del Señor dice que las cosas fueron reveladas a los niños, porque así le agradó a Él. Evangelio de Juan, capítulo 10. Soy aragán para leer, hermano, ustedes me disculpan ahí. Soy bastante aragancito para leer y a usted le gusta leer bastante, así que va a estar con la Biblia en mano, y si usted anda algo que copiar, algo que le parece interesante, hágalo. Evangelio de Juan, capítulo 10. Y vamos a leer un solo versículo, el verso 30. Eso, ya ustedes lo saben de memoria, pero como avance fundamental vamos a hacerlo. Dice la palabra de Dios como está escrita, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, verso 30: yo y el Padre una cosa somos. Puede sentarse. Yo y mi Padre una cosa somos. Gloria a Dios. Un solo versículo para que usted sea edificado. Dios bendiga a los hermanos. El dolor de cabeza de muchos va a entrar hoy. Bendito sea el nombre de Dios. Y para este mensaje yo he titulado un pensamiento, y el pensamiento es la naturaleza de Cristo revelada. La naturaleza de Cristo revelada se titula el pensamiento de esta tarde. Muy bien, habiendo iniciado este mensaje, hermano, en primer lugar iniciando como una introducción del mensaje. Este mensaje es bastante no que sea extenso, sino que es necesario que podamos comprender en nuestro entorno y las palabras del Mesías en su ministerio. Mas sin embargo surgió una cierta enseñanza humana y de hombre allá dentro del siglo XX. Escuche bien, surgió una cierta enseñanza en el siglo XX, aproximadamente como el año 1906. Luego empezó a extenderse allá en los Estados Unidos y empezó a emergir allá por los años de 1912, 1914, 1916, y donde se levantó alguien en querer controversiar la palabra de Cristo y tomar
prácticamente es denominada, es muy fuerte lo que voy a decir, pero es la verdad, para que todos podamos comprender cuál es la verdadera, podemos decir, doctrina de Cristo. En primer lugar, se han levantado sectas en donde han disminuido al Padre, han disminuido al Espíritu Santo y han concluido solo en uno. Y el Evangelio de Juan dice, en una de las cartas de Juan dice, que el que menosprecia al Padre y al Espíritu Santo, entonces anda tras de él el espíritu del anticristo. Y cierta ocasión, el mismo Cristo dijo que, por cierto, no le den ni la bienvenida. Pero yo me gusta hablar siempre con cualquiera y poderle cambiar, no yo, sino que la palabra, porque hoy en día se le pone y le quitan. Pero esta tarde usted va a aprender de la palabra, en donde vamos a ver bíblicamente y interpretativamente la palabra de Dios, porque en muchas ocasiones, porque es verdad que es de día, y aunque esté alumbrando el sol y esté nublado, siempre sigue siendo día. No puede decir que esta noche porque esté nublado. ¿Sí me explico? Ahora vea, las palabras del Mesías son bien contundentes. Una explicación bastante que dice y hace una aclaración de entrar en contexto. Hace una aclaración bastante profunda, podemos decir. Es decir, yo y mi Padre una cosa somos. El problema de poder hablar este tema, sobre todo en ese tipo de sectas, es necesario practicar mucho la gramática. Yo le pregunto, vuélvame, usted que tiene la Biblia ahí, ¿cómo dice ese versículo? Yo y el Padre. No dice yo soy el Padre. ¿Qué podemos ver en ese sentido? Yo y mi Padre, yo no sé en qué cabezas que andan este tipo de gente. Yo singular y mi Padre ya entra segunda persona. Pero vamos a la gramática acá. Somos, no dice soy, somos. Ya se ve dónde está el problema. ¿Qué nos está diciendo entonces Cristo acá? Yo y mi Padre una cosa somos, pero no dice somos el mismo. Ya se ve dónde está el problema de muchos. Y es que esto surge, hermanos, por eso es necesario que la iglesia cristiana, gloria a Dios, sobre todo al ministerio Renuevo, por lo menos, que no deben venir con cuentecitos allá, porque entonces usted está haciendo del carismático o del católico. El católico dice que su fundación está en Pedro. Dice el católico que la fundación de él está en Pedro. La peña de él es Pedro, y aquellos salen más atravesados que es que Pedro dijo esto. ¿A quién quitaron de doctrina? ¿Le quitaron la doctrina de Cristo o están siguiendo la doctrina de Pedro o de los apóstoles? Ya se vio cuál es el problema. Ahora vamos a llegar a la esencia primordial de esta palabra del Mesías. Esta palabra del Mesías da una aclaración, amado hermano, y aquí es el problema, aquí viene el detalle. Ahí entra una divinidad no humana. Y ese es el problema que muchos interpretan. Yo y mi Padre una cosa somos humanamente. Y aquí Cristo está compartiendo la divinidad espiritual con el Padre. A eso se le conoce la divinidad o se le conoce el paralelismo de la cristología en la divinidad. Pregúntele si conocen de la cristología o qué es la cristología. Ahora, gracias a Dios que usted ya desde hoy va a empezar a comprender que
de ahí que surge la palabra cristología, es decir, que yo y mi Padre uno solo somos en esencia de la divinidad, no humana. Gloria al Señor. Ahora, pero si nos vamos, este es en el contexto original o el lenguaje original de lo prescrito de esta palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, el contexto inicial, Jesucristo entra y hablando. Vean, qué bonito esto cuando Cristo empieza a hablar en el capítulo 10. Jesucristo empieza a hablar y es el verdadero pastor. Empezando del capítulo 10 del libro de Juan. Él es el verdadero pastor. Vea que curiosamente empieza a ver del verdadero pastor del capítulo 10 del versículo 1 en adelante. Empieza a ver del verdadero pastor. Dice que sus ovejas oyen su voz. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y Él les da vida eterna. Esto es lo curioso. Vamos a llegar a lo que el mismo Cristo establece. Ahora, pero también da vida eterna. Y dice, y nadie las puede arrebatar de su mano. Ya verá, ¿a dónde está el problema de la gramática? Que usted va a quedar así. No pensé que así era, pero ya lo va a ver. Ya, por eso es necesario que usted esté con una Biblia en la mano. Ahora vea, nadie puede arrebatarla de su mano. Y ahora vea aquí, añada las palabras de Jesucristo en el versículo 28. Ve el versículo 28. Hay dos declaraciones bien hechas en el verso 28. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ve el verso 29. Mi Padre, ya se fijó dónde está. No dice yo mismo, dice mi Padre. En el verso 29, mi Padre me las dio y es mayor que, y dice, me las dio mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y cuando dice y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre, Él concluye diciendo en el versículo 30, yo y segunda persona, mi Padre, una cosa somos. Uno somos. Cuando alguien se casa, cuando uno se casa, dice ahí el libro de Génesis, que dice, porque dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, o viceversa a su marido, como se le puede llamar a usted, a su mujer, y serán, pero no dice que va a ser el mismo. ¿Ya se dio cuenta? Y aquí Jesús está recalcando la palabra, yo soy Jesús y yo y mi Padre, pero no dice que somos el mismo. Ahí surge una palabra que viene del hebreo que se llama la ejad, que significa unidad compuesta. ¿Qué significa unidad compuesta? Ahora, de ahí proviene uno de los versículos de Deuteronomio que dice, oye Israel, Jehová, ya, Jehová uno es, y ya va a ver más adelante. Entra el ejad nuevamente. Entra el ejad, unidad compuesta. O sea, cuando usted se casa, o cuando usted se casó y yo me casé, entró una unidad compuesta. Y dijeron, usted y el hermano ya son una sola carne. Usted y el hermano una sola carne son.
pero no me dijeron que soy el mismo. Ya se fijó a dónde está la conclusión de esa palabra de la unidad compuesta. Ahora vea. Entonces Cristo afirma, aquí viene el contexto, que Cristo afirma que la salvación, afirma que la seguridad y la salvación descansan en una unidad perfecta con el Padre. La salvación viene en el Hats, en la unidad compuesta, no en el solo. Y ya se va a dar cuenta, vamos a entrar a un versículo que usted se va a quedar así, mire, yo no sabía, pero ahora lo va a saber. Que sabía usted que Jesús el solo no puede hacer nada. Para que Jesús quiera hacer algo, dice que va donde el Padre y el Padre lo va a hacer lo demás. Ya se va a dar cuenta, ya le voy a dar un versículo que usted se va a quedar, yo no sabía esto. Entonces quitamos la doctrina de las herejías que le dicen que solamente Él es, porque Él se entra a unas doctrinas heréticas. Que claro que sí, que dice que Jesús una sola cosa es. Allá Pedro o los apóstoles dicen cada uno venga y bautiza. Alguien me hizo una pregunta en cierta ocasión y me dijo, cuando estaba trabajando, hermano, quiero hacerle una pregunta. Amén, le digo yo. ¿Será que yo me pueda bautizar solamente en el nombre de Jesucristo, como hacían los apóstoles? ¿Y será que si yo soy bautizado ya a mí me dijo en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿será que yo me puedo volver a bautizar en el nombre de Jesús? No, porque si usted se bautiza, transgresó el mandamiento. Y ya no quedó otra escapatoria más una real expectación de fuego. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, que alguien que no es bautizado puede bautizarse en el nombre de Jesús, sí, lo puede hacer, no hay problema, hágalo, no hay problema. Los dos son válidos. Los dos son válidos. La diferencia es que usted vaya a querer controversiar las palabras del Mesías. Porque aquí lo que se hace, lo que hacen hoy en esta, desde la década del siglo XX, 1906, 1913, 1910, 1916, al 2026, a ver cuánto tiempo más van a seguir. Es que van a ir tomando la doctrina que antecede la doctrina de Cristo. Ahora, que Pablo, que los apóstoles dijeron, venga, si cada uno bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. ¿Quiénes eran estos? Y quiero que usted me ponga mucha atención en esta parte, porque es necesario que usted vaya comprendiendo esta enseñanza de la unidad, o mejor dicho, de la unidad compuesta del Mesías. ¿Por qué se les dijo esto? En primer lugar, eran judíos. El problema es que ellos no podían reconocer y no conocían quién era el Padre, desconocían quién era el Espíritu Santo, y solo conocían que existió y que salió de la Virgen María Jesús. El problema más grave era, perfecto, vienen y le dicen, mira, se lo voy a agradecer más aquí, porque si usted estaba aferrado en una sola cosa, se lo voy a aclarar acá. Viene y le dicen, ¿sabes quién creó el planeta? Sí, el universo, que se lo voy a plantear así para que me vayan comprendiendo. ¿Quién creó el universo? No, pues Dios. ¿Tú estás aceptando que Dios? Sí, perfecto. Vea que no dependés del mono vos porque sos peludo. No, yo no soy de los. ¿Quién te creó? Fue Dios. Perfecto. Sí, Dios te creó. Amén. ¿Aceptas eso que Dios fue? Sí, yo lo acepto. Amén, gloria a Dios. Pero ¿sabías tú que antes de esa fundación de creación hubo una conversación con alguien? No. Y Cristo conversó y dijo que era necesario, porque había pecado, ya había caído el pecado en el hombre, ya había transgresado y le entregó el poder al diablo. ¿Y qué hizo el diablo? Pues terminó todo el planeta, mejor dicho, en conclusión. Y dijo, es necesario que venga la salvación. ¿Y a quién voy a enviar yo, pues?
Y le dijo el padre: Padre, yo voy a ir. Ah, tú vas a ir, sí. Y viene y le dice, para que lo voy a dramatizar acá: ¿aceptaste que él creó el mundo y te creó a ti? Sí. ¿Sabías tú que desde que Adán pecó fuiste destituido? Sí. Sí, yo sé. ¿Y sabías tú que también había otro verbo? Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y el verbo fue hecho carne. Esto fue en el principio, antes de la creación. Y vino al mundo y fue hecho carne. Y lo envió a su hijo. ¿Cómo se llama? Una cosa es, hermano, unigénito, y otra cosa es primogénito. Dos términos diferentes. Se lo voy a explicar acá a los hermanos que tal vez no desconocen estos dos términos, porque mucho se habla de primogénito y de unigénito, pero muchas ocasiones desconocemos estos términos. Primogénito es el primero que sale del vientre de una persona o de una madre, que valga la redundancia. Ese se llama primogénito porque preside en adelante. Y unigénito es único, no hay nadie más. Unigénito. ¿Quién se va a quedar con uno hoy? Eso no se lo cree ni el diablo tampoco, porque lo que está buscando él es que siga la humanidad también y que siga matando. Ahora vámonos acá. Dice la Biblia: y envió Dios a su único. Y envió a su único. No dice vino él, no vino el Padre. Envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea. Ah, ya supiste que existe otra persona unigénito. Ahora sí ya creo. Bueno, perfecto. Ya creíste que existe el Padre que te formó a ti, ¿sí? Ya confirmaste que es verdad. Sabías que tú pecaste y fuiste destituido de la gracia de Cristo, y envió a su único hijo, que dice que envió a su único para redimirte del poder del enemigo y darte la salvación. Y ese se llama Jesús. Sí, es verdad. Ahora ya crees que existe Padre, Hijo. Sí, ya lo creo. Amén. ¿Y el Espíritu Santo cómo surge? Ah, aquí viene la otra verdad. El Espíritu Santo es la tercera persona. Si hablamos del Padre, del Hijo, ahora hablemos del Espíritu. Vino Dios, envió a su Hijo Jesús, hizo sus maravillas, y el mismo Cristo declaró con sus palabras y dice: me voy a ir. Y se quedan: maestro, ¿te vas a ir? Sí. Nos vamos a quedar solos. Y le dijo él: no, me voy a ir y enviaré el Consolador. ¿Quién es ese Consolador entonces? Pues no es el Padre, no es el Hijo. Se fue y descendió el Espíritu Santo, el cual dice la Biblia. Y por eso cierta ocasión que predicábamos, hablábamos en el libro de Judas que es necesario que pidamos al Espíritu que descienda a nosotros. Ya se dio cuenta cómo vamos viendo este término. Pero en conclusión del Padre y del Espíritu Santo, Jesús conforma y dice: yo y mi Padre una sola cosa somos. Tres personajes en unidad, en el ejad, en la unidad, pero independiente. Ya vamos aprendiendo más de la palabra del Señor. Ahora vemos acá. Dice también que da protección en el Evangelio de Juan, da protección a las ovejas. Da protección a las ovejas. Y aquí depende de Cristo y depende del Padre. Ya va a ver, le voy a dar un capítulo y versículo
para que vea lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué hace el Padre y el Hijo? Comparten la divinidad. Y ese es el detalle de muchos no poder comprender este versículo. Lo que está diciendo Cristo, yo y mi Padre una sola cosa somos, no está hablando humanamente, está hablando de la divinidad, de la naturaleza espiritual. No está hablando que humanamente, y ahí el problema es que entra el problema de la interpretación bíblica de estos versos. Y por eso de ahí surgió, ya les voy a explicar cómo fue que surgió esta cuestión, esta situación, para que aquellos pudiesen creer de no coexistencia del Padre ni del Espíritu Santo. Ahora vemos, continuamos con este versículo. Entonces viene el detalle del lenguaje griego, porque aquí el problema de este verso es el lenguaje griego. El lenguaje griego de este versículo. Bendito sea el nombre de Dios. Somos, ya es plural. Que quede claro, yo y mi Padre somos. No dice soy, dice somos. Ahí entra el problema de muchos de la gramática que hemos hablado hace un momento. Ahora vean, esto significa que Jesús y el Padre, Jesucristo y el Padre son personas distintas. Por lo tanto también este versículo es lo que podemos llamarle que no puede enseñar o no se puede enseñar lo que es conocido como el modalismo, sino de que cada quien pueda concluir y entender que este versículo entra en dos personas diferentes e independientes, pero compartiendo una misma naturaleza espiritual. Ahora vea esto. Cuando dice uno, la palabra uno también del griego significa estar neutro. Yo y mi Padre somos uno, plural y neutro. Por eso es bien difícil para este tipo de personas poder comprender este lenguaje del verso 30. Por el motivo que la traducción original del griego no la interpreta a como es en el lenguaje español, de la lengua española. Y ahí queda entre el problema de la llamada gramática, porque no pueden diferenciar cuando es una persona y cuando es un grupo de personas. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora vea, esto es una esencia espiritual, no una esencia individual. Aquí Cristo está hablando de una esencia espiritual. Ahora, que muchos la toman como una identidad propia, es problema de ellos. Porque eso es lo que se tiene como doctrina antes, o lo que se siguen practicando, que ese versículo lo toman como identidad personal. Y la Biblia no le habla de identidad personal. No le habla de una identidad personal. Bendito sea el nombre de Dios. Y si vemos las palabras del versículo 31, cuando Cristo dice estas palabras, yo y mi Padre uno solo somos, vea como dice el verso 31. Entonces volvieron a tomar piedras. ¿Quiénes? Los judíos. Volvieron a tomar piedras los judíos. O sea, tomaron para apedrearles. Fue una reacción inmediata de ellos. Porque ellos, especialmente los judíos, tomaban, volvieron, amado hermano,
pensando, ellos que dijeron, ¿cómo siento este hombre? ¿Cómo es que este siendo hombre dice que es el Padre? Y los judíos se quedan, ¿y este qué le pasa? Dice que es el Padre siendo hombre. La reacción de los judíos cuando vieron, porque en aquel tiempo era bien difícil querer violar la ley. Y violar la ley en ese tiempo era latigado a piedras. Eran muertos a piedras. Y entonces Jesús viene entre ellos y les dice, yo y mi Padre una sola cosa somos. Y cuando escuchan estas palabras los judíos se quedan, vamos a buscar una piedra y vamos a empezar a llenar. El problema, ellos no comprendieron lo que Jesús estaba afirmando. Y lo que Jesús estaba diciendo era la igualdad con Dios. Eran iguales a Dios. Compartían divinidades, pero eran independientes. Compartían. Entonces ahí que entra lo que a nosotros como iglesia que creemos en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que es llamada Trinidad. Ahí dentro de la palabra Trinidad, alguien me dijo, pero es que eso no existe. Trinidad no existe. Es que tampoco Biblia no existe. No existe Biblia, pero siempre la usa. Y ni se llama Biblia, sino que escritura. ¿Se ha sido cuenta? Es que se buscan modalidades para querer quitarlo. Y no es así. Ahora vea, aquí dentro de lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo se puede relacionar? Vámonos nuevamente a Juan capítulo 1, verso 1. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero para que no le vayamos a poner, leámoslo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Vea cómo dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es lo que le explicaba hace un momento. Cristo o Jesús está compartiendo la divinidad, en la naturaleza divina. Y este tipo de personas comparten identidad personal. Ahí está el detalle. Ahora vemos otro versículo muy importante que no podemos dejarlo a manos. Vamos al libro de Colosenses. El libro de Colosenses, bendito sea el nombre de Dios. Colosenses capítulo 2, porque hoy sí vamos a entrar en materia mucho más con los versículos, para que vayamos comprendiendo esta palabra, yo y mi Padre una sola cosa somos. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita toda plenitud y la divinidad corporal. Hablando de Cristo. En Él habita la plenitud, toda la plenitud. Se le conocía como la deidad de Dios. Es conocida como la deidad de Dios. Ahora vemos, cuando esto se escribe, está refiriéndose a Cristo. Veamos otro versículo como esencia de este capítulo que hemos leído, como es Filipenses. El libro de Filipenses capítulo 2. Alabado sea el nombre de Cristo. Filipenses capítulo 2. Solo dé vuelta una hojita para atrás y lo va a encontrar. Filipenses capítulo 2, verso 6. El cual siendo en forma, escuche, el cual siendo en forma de Dios,
no tuvo por usurpación ser, como dice, ya se dio cuenta. Él mismo pone este ejemplo, está hablando, también se está refiriendo a Cristo, no otra cosa más. Volvamos a este versículo porque me parece muy importante. El cual siendo en forma del Padre, pues, siendo en forma de Dios, este sentir que hubo también en Cristo, dice, en forma de Dios, no tuvo por usurpación. ¿Qué quiere decir usurpación? Volvemos nuevamente a la parte de la gramática. Estos versículos es muy importante y cada quien vaya tomando bien. No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Y retrocedamos al capítulo que hemos estado anterior, al Evangelio de Juan. Y vaya grabándose estos versículos para que vea de lo que estamos hablando. En el Evangelio de Juan 10:30 nuevamente dice: yo y el Padre una cosa son. Ahí está. El Hijo comparte la naturaleza del Padre. Comparten la naturaleza del Padre, la naturaleza divina del Padre. Y esto, vea, hermano, esta compartir la naturaleza misma del Padre es una unidad voluntaria en acción. Es una unidad voluntaria en acción donde la unidad también implica mucho. Y ya va a haber otro verso bíblico que vamos a tomar. Retrocédame dos paginitas, 3 paginitas para atrás, en el Evangelio de Juan siempre, en el capítulo 5. Y se va a dar cuenta de esta enseñanza de yo y mi Padre una sola cosa somos. Juan capítulo 5, verso 19. Vea cómo dice. 5:19. Respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada. Escuche bien. Sigue esta palabra. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer el Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Sigue la palabra. Séguela. Ya se dio cuenta. ¿Quiere volverlo a leer de nuevo? Ahí lo lee en su casa. Ahora vea. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Sabe que Dios no puede hacer nada de sí mismo? Pues nadie. Rotundamente nadie, sino viene del Padre. Ahora, aquí ejercen, volvemos nuevamente, que aquí ejercen la naturaleza divina el Hijo y el Padre. La naturaleza divina. Ahora, la unidad de poder, ve, aquí está lo bueno. La unidad de poder, Jesús ejerce el mismo poder con el Padre. Eso es lo curioso. Y por eso dentro de la confusión es decir, porque Jesús hacía milagros, levantaba muertos, le daba de comer, le hacía digo y todo, era el Padre. Pero desconocen la esencia de este versículo, que él mismo dice que el Hijo no puede hacer nada y el Hijo hace lo que el Padre hace. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo Cristo en pocas palabras: yo y mi Padre estamos haciendo, compartimos la naturaleza divina, pero que somos diferentes. Somos 3 o 2 personas diferentes y compartimos la naturaleza divina. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ¿qué hace el Hijo?
la vida eterna, preserva la salvación y juzga al mundo. Ahora, ¿qué hace el Padre? Lo mismo. Porque comparten la naturaleza divina, comparten esta deidad. Ahora ve, aquí está el problema de la interpretación de estos versículos. Antes, y yo sé que con esto van a caer muchos mensajes, tanto en contra como también a favor, pero van a encontrar a favor los que conocen de la historia. De los que no conocen de historia, dígale: no cuento contigo, desconozco lo que me estás hablando. En la historia de la interpretación bíblica y teológica, porque aquí estamos hablando de una parte teológica y sobre todo de un tema que se llama de la cristología, conocido ya en Colosenses como la deidad de Dios. Históricamente la iglesia primitiva en el antiguo, de las iglesias, mejor dicho, antiguas, surgió una cierta persona que defendió escapa y a pared estos versos. Y el nombre de esta persona se llamaba Anastasio de Alejandría. Los que conocen de la historia van a comprender lo que estoy hablando y lo que se habla este versículo. Pero los que desconocen esta historia, mejor que no hablen, porque ese es el problema. Muchos dan estos versículos como doctrina, pero desconocen de lo que se trata. Ahora, ese Anastasio de Alejandría usaron estos versículos también, para poder defender la divinidad en contra del arrianismo, así se le conocía, en contra del arrianismo. Ahora, no solamente en eso, sino que también, según la historia, en el concilio de Nicea, dentro de la historia de la iglesia primitiva, en el concilio de Nicea, estamos hablando que se afirmó que Cristo es uno. En el concilio de Nicea estamos hablando de la época del primer siglo. Ahora, lo que se usó sobre todo es que daban a conocer que era la misma sustancia del Padre. O sea, compartían divinidades. Y el otro, en el concilio anterior de Alejandría, decían que no, que eso no existía. Desde el primer siglo, estamos hablando del primer siglo. Ahora, desde el año 1906 del siglo XX ya empezó a surgir mucho más este tipo de enseñanza. Y los conocen de la historia, y si puede posible puedo mencionar hasta el fundador, pero mejor queremos. Uno de ellos fue un hombre que se llamaba Franklin, está ahí nomás, después que lo estudien. ¿Sabe qué es el problema? Que así fue creciendo. Yo no estoy en contra en cuanto a lo hablado de Jesús. Lo que yo estoy en contra es que se quiten las enseñanzas que el mismo Cristo nos dejó. Porque esto no quiere decir que fue una enseñanza de Cristo. Esto fue dar a conocer de la divinidad y la naturaleza que compartían con el Padre en una sola cosa. Ahora vea, aquí está uno de los textos más usados en el versículo que hemos leído, en el versículo 30 del Evangelio de Juan, capítulo 10. Ahí es el más. Ahora, ¿qué nos da a conocer aquí?
te entra una aplicación espiritual para la iglesia, ¿verdad? También. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, volviendo al versículo 10, al versículo 28 del capítulo 10 del Evangelio de Juan, ahí vemos dos palabras muy principales que nos da a conocer en ese mismo Evangelio de Juan, en el verso 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero vean lo que Cristo aclara. Aquí dentro nuevamente lo que Cristo aclara. Y mi Padre, dice él mismo en el verso 29, me la dio mayor que todo. Ahí está el detalle. No se está poniendo quién es. Dice, y mi Padre me la dio porque es mayor que todos. Y este es el versículo que duele más. Y esto influye, hermano, porque en muchas ocasiones, y mira, hermano, hay gente que rapidito le mueven el cerebro para poder engañar. Por eso a estos tipos más esclarecidos son conocidas como sectas. ¿Qué es una secta? Son aquellos que se aparten de la doctrina de Cristo. El católico cree que el fundador es Pedro para él, y ahora otros creen, estos creen que son los apóstoles para ellos. Y es porque desconocen estos versículos bíblicos. Ahora vea, es la voluntad perfecta. Y aquí que se fundamenta la doctrina cristiana. Aquí se fundamenta la doctrina que nosotros creemos, conocida como la Trinidad. ¿Quiere que le dé un versículo de esos tres personajes ya? ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Son tres, no es uno. Ay, hermano. Primero Juan dice, son tres que dan testimonio en la tierra. Dice, allá en el cielo primero. El Padre, el Hijo. Tres personajes, pero que comparten una divinidad espiritual. La divinidad de la naturaleza, o menos la naturaleza divina. Tres personajes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que comparten la naturaleza divina, pero son tres personajes independientes. Ahora sí he aprendido mucho más de este versículo, para que el día de mañana no, mira, estás perdido. Cuando alguien me diga, mira, es que estás perdido con eso, mira, bautizate de vuelta, transgresor, diga Dios. Que no hay que tenerle lástima. Y la persona, hermano, que sabían y que han estado en el cristianismo y han sido crecidos en el cristianismo y se pasan de esto, hermano. Ay, Dios que tenga misericordia. Es que así es que Dios tiene misericordia. Ahí no lo condeno yo, ahí es Dios que tiene que ver. ¿Sabe por qué? Porque mayor expectación, mucho más cuando se niega el Espíritu Santo y el Padre. Yo no sé cómo hay gente que dicen, yo siento la presencia y no creen en el Espíritu, sino que toman que es como, no, es compartiendo que está. No, ahí está el problema. Bendito sea el nombre de Dios. Ve lo que dice Juan capítulo 17. Evangelio de Juan capítulo 17. Bendito sea el nombre de Dios. Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 21. Aquí
está esclareciendo el Mesías de nuevo. Verso 17, capítulo 17, verso 21. Para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que crea el mundo que tú me enviaste. Es el golpe de estado para los que aborrecen la doctrina que nosotros creemos. Aquellos que aborrecen lo que nosotros hemos creído y lo que nosotros hemos fundamentado. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces vea, aquí es el detalle, que donde está compartiendo la unidad divina, o la divinidad, conocida como la divinidad. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso es muy importante, hermano, que conozcamos estos versículos, para que usted vaya comprendiendo y entendiendo que no es cualquiera que le va a querer engañar a usted con herejías porque le dieron, porque no. Ahora vea, en este mismo versículo, bendito sea el nombre de Dios, que hemos leído en el capítulo 17, que estamos ahorita en este Evangelio de Juan. Vea, retrocéame un tantito para atrás y vea el versículo 5. Ahora pues, Padre, no dice yo, dice Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que fuese el mundo. Y compartimos nuevamente Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, divinidad, y las cosas, y esta fue, en el principio era el verbo era Dios, y todas las cosas que fueron hechas por él fueron hechas en el principio con Dios. Ahí está lo que queremos ver esto. Entonces estamos volviendo y decimos que Cristo quiere decir: yo y mi Padre una cosa somos. Es una unidad, escuche bien, es una unidad de divinidad y naturaleza. No es que Él es mismo. Yo y mi Padre compartimos la naturaleza divina, por más claro que Cristo quiso decir. Esa es la palabra que Cristo quiso decir. Ahora vea esto. Aquí entramos. Capítulo 28. Capítulo 28 y el verso, bendito sea el nombre del Señor, verso 18 del Evangelio de Mateo. Cristo compartiendo sus palabras, capítulo 28, verso 18 del Evangelio de Mateo, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí donde nosotros creemos que Jesús es el verdadero Dios, que la fe cristiana descansa en esta verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Para ir prácticamente finalizando, porque miren, no hemos sentido ni el tiempo. Váyanse a Hebreos capítulo 1. Voy a estos versículos para los que los quieran leer en su casa también ahí, y que piensen usted que será verdad o sea mentira, como algunos no saben si es verdad, si es negro o es blanco. Hebreos capítulo 1, verso 3. Bendito sea el nombre de Dios. Hebreos capítulo 1,
verso 3 es después de Filemón. Hebreos capítulo 1, verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen y sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Resplandor de su gloria. La salvación está en Cristo. La salvación está en Cristo. Jesús es uno con su Padre en lo absoluto. Compartió la naturaleza divina. Compartiendo la naturaleza divina. Romanos capítulo 8. Carta a los Romanos capítulo 8. Gloria al Señor. Capítulo 8, versos 38 y 39. Dice textualmente: por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. En conclusión, nadie nos podrá apartar. Como cristianos estamos unidos en Cristo. Como cristianos estamos unidos en Cristo. Y lo que hablábamos en el versículo 17, capítulo 17, verso 21 del Evangelio de Juan, que así como Él era con el Padre en unidad, que todos seamos delante de este mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Y es la garantía que nos da. Y la garantía que Dios nos da para poder creer mucho más en Él. Ahora vea, para ir concluyendo, ya casi terminamos el mensaje, hermano. Hechos, el Evangelio de Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintiese al Espíritu Santo? Escucha ahí, para otro dador para eso. Al Espíritu Santo, y defraudase del precio de la heredad. Verso 4. Reteniéndola, no se te quedará a ti y vendida. No estaba en tu mano la potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. La historia de Ananías. Pedro está hablándole: no pudiste mentirle a nadie más, sino al Espíritu Santo. ¿Y sabe algo? Que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Rechazar al Espíritu Santo es rechazar a Dios. Alguien que le diga: no, es que el Espíritu Santo son manifestaciones, está rechazando a Dios. No, es que el Padre son manifestaciones de uno solo, está rechazando a Dios. ¿Y cómo le ve este prójimo al final? A saber. Pero todo aquel que rechaza al Padre y dice que el Espíritu Santo son manifestaciones, está rechazando a Dios. A Dios Padre. Se está metiendo a problemas grandes con Él.
que ahorita no le pasa la factura, pero de un momento a otro le va a pasar la factura. De un momento, porque Dios es lento para la ira y de grande misericordia también. Ahora van los atributos, para ir finalizando. Capítulo 13 del libro de Hechos. Capítulo 13 del libro de los Hechos, verso 2. Los atributos personales. Bendito sea el nombre de Dios. Vea cómo dice capítulo 13, verso 2. Ministrando pues esto el Señor y ayunando, dice, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Estas sí son explícitamente los atributos. Y aquí es el detalle, que piensa que Dios es creado. Jesús no es creado. Jesús ni un momento es creado, sino es Dios manifestado en carne. Y aquí entra, amado hermano, lo que son los atributos del Espíritu Santo, los atributos personales. Ahora vea, el Espíritu Santo lo entristece también cuando alguien se le rechaza. Y cuando se entristece el Espíritu, están rechazando a Dios Padre. Hay muchos que hablan mucho de este tema, hermano, pero será quizás más adelante. Póngase sobre sus pies. Y ya si quieren tirarme un mensaje mucho más, pues ahí los espero, con la ayuda de Dios. Y un momento, cierre sus ojos. Cierre un momento sus ojos y dígale: Señor Jesús, esta tarde he aprendido de tu enseñanza. He aprendido de ti, Señor. He aprendido que son tres personas diferentes, pero compartiendo la divinidad con el Padre. Dios mío, esta tarde, que esta palabra, Señor, que he hablado para muchos, se les sean abiertos sus ojos. Oh Dios mío, que esta palabra llegue y penetre al corazón a ellos, oh Dios. Aquellas personas que necesitan de ti, Dios mío. Cordero de Dios, que todo lo que hemos hecho, Padre, ante ti, Señor, todo lo que hemos hecho, Padre, ante ti, Cordero de Dios, sea para honrar su nombre, sea para bendecir su nombre, oh Dios. Y que este mensaje haya caído en muchos, en buen corazón. Que esta palabra haya caído, Señor, en buena tierra, Señor amado. No irnos vacíos, sino que vemos algo en nuestro corazón, llevar algo en nuestro ser. Padre, te doy gracias por haber abierto nuestro pensamiento, oh Dios amado, y poder, oh Dios mío, entender mucho más de tu palabra, poder entender de esta sustancia de tu palabra y poder compartir mucho más, oh Dios, con cada uno de mis hermanos, Cordero de Dios, y que estas palabras sean selladas en el corazón. Dios mío del cielo, llena nuestros corazones, llena nuestro ser. Bendiga, Señor, los que están ahí a través de la transmisión, a los que nos van a ver por diferido, Cordero de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre del cielo, te rendimos las gracias, Padre, te rendimos las gracias, Cordero de Dios, por haber hablado nuestra vida, nuestro ser, oh Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús.